Llegó a ser uno de los puentes más grandes del mundo y su construcción presentó todo un desafío para los ingenieros chilenos. El viaducto del Mayeco cumple 130 años, una obra emblemática, única en Chile y que trajo el progreso y la conexión a la parte sur del país a fines del siglo XIX. Francisco recorre con orgullo y un dejo de melancolía cada rincón del Museo Ferroviario de Temuco. Es el último maquinista con licencia para conducir esta locomotora a vapor que data de 1940 y que aún se encuentra operativa. Aquí sacamos el carbón, lo tiramos al fogón. Esa es la forma de trabajar el fuego. Una acción que realiza desde 1973, cuando partió como aspirante maquinista en Ferrocarriles del Estado. Con esta máquina varias veces le tocó pasar por un puente único en Chile, una obra monumental que hoy cumple 130 años, un siglo y 3 décadas cargados de historia para este conductor y para cada uno de los pasajeros que transitaron por el viaducto del Mayeco. La historia del viaducto se remonta a fines del siglo XIX, cuando urgía conectar el sur de Chile con el resto del país. El río Mayeco, a la altura de Coyipulli, en la región de la Araucanía, se interponía en el camino y los ingenieros de la época, liderados por Víctor Aurelio Lastarria, debían tomar una decisión. Tenían dos posibilidades, que era bordear el río Mayeco o enfrentarlo en el punto más angosto. Decidieron ir por la hazaña y jugársela por una construcción nunca antes vista en Chile. Que va a ser un proyecto de mucha complejidad para la época. Era una proeza técnica y ferroviaria importante para el Estado y para la empresa de ferrocarriles de la época. Todo se debía traer desde afuera y por eso 3 empresas francesas participaron de la licitación, entre ellas la de Gustave Eiffel, quien no logró ganarse el contrato. Se hizo todo completamente en Francia, se trajo en vapores, luego se trasladó en el tren. Por primera vez se utilizó el acero, un material que tenía mucho mejores condiciones de resistencia y que permitió hacer este puente en una forma mucho más estilizada, con menos materiales, con un gasto mucho menor. Una suerte de puente mecano armable en base a remaches y piezas de acero que funcionan la compresión y la tracción y que hacen que este puente esté cortado en 5 tramos iguales, ¿ya? Y apoyado en unas torres del mismo material en 3 puntos importantes. Una verdadera proeza para la época, pero que no estuvo exenta de problemas de envergaduras, como recuerda este archivo. La construcción de esta monumental obra de ingeniería entera de acero partió con serios tropiezos, pues uno de los embarques de trozo del viaducto, proveniente de Amberes, se perdió al naufragar la nave que los transportaba. Era el primer gran encargo del presidente José Manuel Balmaceda para el recién constituido Ministerio de Obras Públicas. Debían extender un puente ferroviario de 347 metros de longitud a más de 100 metros de altura. Era un accidente geográfico prácticamente insuperable para la tecnología de la época. Y en el año 1890 fue terminado, inaugurado, por lo tanto en tiempo récord, ¿cierto? Hicieron esta obra. Hoy, 26 de octubre de 1890, el presidente José Manuel Balmaceda procedió a la inauguración del impresionante viaducto del Mayeco. Además de ser una obra magnífica de ingeniería, es pionera en la conectividad ferroviaria de Chile. Se tomó el ferrocarril como elemento de acceso, de conexión, de unión del territorio nacional. Un proyecto que hace 130 años fue celebrado por varios en la zona, pero que décadas después fue criticado por miembros de la comunidad mapuche. Para nosotros los mapuches de acá, Coyipulli, Ercilla y todos los alrededores, esto es como un monumento a la pobreza o un monumento a la invasión del Estado chileno, porque el pueblo mapuche no es parte de todo aquello. Francisco aún recuerda los años mozos del tren, donde pasaba hasta 4 veces por semana por este lugar a no más de 40 kilómetros por hora. La pasada por el puente se pasaba de noche, de aquí a, cuando íbamos de aquí en el 2018, Temuco, Chillán,
y de vuelta a 1017 Chillán-Temuco. Eso ya venía amaneciendo cuando uno pasaba por el puente de Cuyipulli y la gente salía por las ventanas a sacar fotografías. Te sientes suspendido pasando por encima de toda la olla del río, que es gigantesca y muy profunda, en un paisaje además muy precioso. Un puente cargado de historias que bien recuerda a Francisco, a quien en más de una ocasión le tocó tener que bajarse del tren en pleno viaducto. Se los cortaba el equipo del puente, uno tenía que ir por el puente, por la orilla del puente, y reparar, enganchar, acoplar el equipo y seguir marcha. Con viento o con lluvia a veces, porque los equipos de repente fallan. Transitó el puente en locomotoras a vapor, luego en las que funcionaban con diésel y en 1986 en las eléctricas, que marcaron todo un hito en la electrificación del viaducto. Esta locomotora eléctrica se transforma así en la primera que, haciendo uso del nuevo sistema, cruza el puente más alto del país, su más importante obra de ingeniería. Locomotoras con un mantenimiento más económico, mayor capacidad de transporte, mejor servicio y el ahorro energético eran parte de las ventajas. Es importante la electrificación porque es el medio más racional y que más le conviene a nuestro transporte ferroviario en este momento. Un medio de transporte clave durante años que ayudó en la conexión del país y que en 1990, a un siglo de su inauguración, recibió la categoría de Monumento Histórico Nacional. Este es un momento de especial orgullo de venir aquí a conmemorar los 100 años de esta obra y recordar a los ingenieros chilenos que la diseñaron y la construyeron. Un puente que en su época llegó a ser uno de los más altos del mundo y que ha resistido estoico cada uno de los terremotos que han afectado a nuestro país. En 2010 el viaducto aguantó los impactos del 27F sin problemas, no así el puente automovilístico que está a su costado. Pasajeros que decidieron sin más cruzar caminando, luego que los buses hayan suspendido su tránsito por la debilitada estructura. Tiene que ver con obras que realizaba el Estado pensando en muchos años de inversión de esos proyectos. Por consiguiente, no es extraño que no solamente cumplan con altos estándares de seguridad y de calidad, sino que todavía perduran hasta el día de hoy. En las escuelas de arquitectura, los 130 años del viaducto del Mayeco lo hacen un impostergable del ramo de estructuras. El puente hoy se utiliza solo para el traslado de cargas, pero Francisco espera que no se olvide el legado de esta emblemática obra. Ojalá que ese puente sigan haciéndole mantención al menos, porque ese puente es hay mucha historia no tan solo para los ferroviarios, sino que es para todo el país. Y la mantención se tornará clave porque para los próximos años se espera que el viaducto vuelva a tener vida. El puente por ahora está siendo operado solo de carga, pero en el plan que supone el mejoramiento integral entre Santiago y Chillán para el año 2023 permite una extensión con un tren nocturno hacia Temuco, un tren de pasajeros nocturno que yo estimo debería estar operando el año 2024. Ese desafío es el que nosotros enfrentamos pensando en las generaciones futuras y en la forma de conectar a nuestro país, fortaleciendo el modo ferroviario que tanto aporte ha hecho a Chile. Quizá en un par de años más Francisco pueda volver a transitar con pasajeros por el viaducto del Mayeco, una obra maestra de la ingeniería en Chile, con más de un siglo y 3 décadas que se mantiene imponente en la región de la Araucanía.